Acompáñeme nuevamente al Salmo 149. Era el salmo que leíamos hace un momento y este va a ser el salmo en el que vamos a estar meditando en esta tarde. Salmo 149. Lo voy a leer nuevamente. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. El salmo que acabamos de leer se encuentra dentro del último grupo de salmos que insisten en hacer un llamado a la alabanza que es debida a Dios. Los salmos anteriores a este hacen un llamado a la creación entera para que eleve adoración a Dios y asimismo da razones para que esa adoración sea elevada. Por ejemplo, en el salmo inmediatamente anterior a este, es decir, en el salmo 148, este salmo se dirige a los ángeles, al sol, la luna, las estrellas, las aguas, los animales, los jóvenes, los ancianos y también los reyes. Y a todos estos se les hace un llamado a la alabanza al mismo tiempo que se le brinda siempre razones por las que todas estas cosas y este grupo de personas debe elevar dicha alabanza a Dios. Pero al ser un llamado a la creación entera, nosotros podríamos decir que esto es un llamado de carácter un poco más general. Ahora, a diferencia de los anteriores salmos, este salmo en el que nosotros vamos a estar meditando, el 149, hace un llamado a la alabanza, pero de una manera un poco más particular. Hace un llamado a la alabanza guardando relación con un grupo específico, con un grupo especial de personas. Una y otra vez, este salmo se dirige a los que hacen parte de la congregación de los santos, como dice el versículo 1, a los que hacen parte de Israel, versículo 2, los que hacen parte de su pueblo, versículo 4, se dirige a los hijos de Sión y a los santos, versículo 5. Así que la particularidad de este salmo está en que se concentra únicamente en llamar al pueblo de Dios a que alabe a su Dios. Pero el Salmo 149 también es un poco más detallado en hablar acerca de las razones por las que el pueblo de Dios en específico debe elevar esa alabanza. Y estas razones giran en torno a lo que el Salmo llama la gloria, o podríamos decir también el privilegio de los santos. Lea conmigo el versículo 4 y 5, dice: Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y también lea el versículo 9, dice: para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Así que estamos frente a un salmo que describe la gloria, la dicha o la riqueza del pueblo de Dios, para luego hacer un llamado a la alabanza específicamente en razón a esa gloria, en razón a esa riqueza. Así que el título de este sermón va a ser: La gloria
del pueblo de Dios, porque de eso es de lo que habla el Salmo, la gloria del pueblo de Dios. Y quisiera aclarar que ese pueblo del que nosotros vamos a estar hablando hoy no es la nación de Israel. El Salmo pareciera dar a entender que aquel pueblo que goza de la gloria, de la riqueza, es la nación de Israel. Pero estaremos considerando más bien a la iglesia como ese pueblo de Dios que goza de aquella gloria y de aquellas riquezas de las que habla este Salmo. Porque como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 9, versículo 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y luego complementa en el versículo 8 diciendo, los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. De manera que los que pueden ser llamados verdaderos israelitas son aquellos que participan de la promesa en Cristo, aquellos que hacen parte de la iglesia, no de una nación, sino de la iglesia de Cristo. Así que cada vez que leamos en este salmo expresiones como pueblo, Israel, congregación de los santos, piense más bien en la iglesia como el pueblo especial de Dios. Entonces, a partir de este salmo, podríamos meditar en la gloria del pueblo de Dios, dando respuesta a dos preguntas que esto va a ser el desarrollo de nuestro sermón. Vamos a estar respondiendo a dos preguntas que se relacionan con esta gloria del pueblo de Dios. La primera es, ¿qué compone la gloria del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que compone la gloria del pueblo de Dios? Y la segunda es, ¿en qué consiste el llamado a la alabanza? ¿Qué compone la gloria del pueblo de Dios y en qué consiste el llamado a la alabanza que se hace en este salmo? Contestemos entonces la primera pregunta. ¿Qué compone la gloria del pueblo de Dios? Y aquí el salmo nos responde que la gloria o la dicha del pueblo de Dios está compuesta de al menos tres cosas. Tres cosas. Está compuesta de el rey mismo que gobierna sobre ese pueblo. Está compuesta del contentamiento de su rey y está compuesta del juicio de su rey. Esa es la gloria del pueblo de Dios a partir de este salmo. Se compone del rey que la gobierna, del contentamiento que tiene ese rey y del juicio que ejecutará ese rey. Quisiera que veamos cada uno de estos componentes por separado. Veamos entonces el primero. La gloria del pueblo de Dios se compone de el rey que le gobierna. El Salmo dice en el versículo 2, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Y luego el versículo 5 complementa diciendo, regocíjense los santos por su gloria. Si una nación quiere evaluar su gloria, su riqueza, su dicha, esa nación va a tener que considerar primeramente la persona que gobierna sobre ellos. Y asimismo debe hacer la iglesia. Habrán naciones que, aunque naturalmente lo tengan todo para ser ricas, para gozar de privilegios, esas naciones podrían ser las más miserables de todas, pero por causa de aquellos que gobiernan sobre ellas. Podríamos decir que un rey puede ser responsable de potenciar la gloria de una nación, o puede ser también el culpable de potenciar la miseria de una nación, no importa de cuántas virtudes goce esa nación naturalmente. Ahora, en cuanto al pueblo de Dios, no se puede decir que haya algo de valor en alguno de sus miembros como para que ahora Dios solo venga a gobernar
este pueblo y a potenciar lo poco bueno que hay en su pueblo. Esto no es así con la iglesia. El Salmo no dice que el rey vino y se encontró con algo de valor sobre lo cual trabajar para hacer de este pueblo uno glorioso. El Salmo más bien dice, o más bien considera, que si hay gloria en el pueblo es porque su rey, que es Jehová, es el único responsable y la única causa de ello. Si hay gloria en el pueblo de Dios es porque su rey, que es Jehová, es el único responsable, la única causa de esto. Y esto se deduce por el hecho de que el rey de la iglesia, el rey del pueblo, es aquel que tiene el título de hacedor. El versículo 2, vamos a leerlo nuevamente, dice: alégrese Israel en su hacedor. Y este título, hacedor, a veces es usado para referirse a Dios como el creador de todas las cosas, en un sentido amplio, como el responsable de que haya vida en este mundo, como por ejemplo en Isaías, en el capítulo 51, allí el profeta dice: te has olvidado de Jehová tu hacedor, y luego menciona lo que hizo el hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Esto es una referencia entonces amplia de Dios como hacedor de todas las cosas. Pero el título de hacedor también es usado para referirse a Dios como el autor de una obra que es mucho más particular, aquella que tiene que ver con la salvación que Él extiende únicamente a un grupo específico de personas que se llaman su pueblo. El mismo Isaías dice al pueblo de Dios en el capítulo 54, en el versículo 5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y aquí el hacedor es identificado como el autor no solamente de la obra de creación amplia, sino también el autor de la redención en particular. Pero esta obra de redención o esta obra de rescate, este favor especial del que goza el pueblo de Dios, es una obra que solamente Dios pudo llevar a cabo. El rescate, la redención, la salvación, lejos de considerar la posibilidad de un aporte de valor por parte de un hombre que corre peligro, supone más bien que no hay nada que el hombre que está corriendo peligro aporte para su propia salvación. Note lo que dice el Salmo, el siguiente Salmo, acerca de lo que puede hacer un hombre para redimir o salvar su alma o el alma del otro. Salmo 49, versículos 7 al 9. Salmo 49, versículos del 7 al 9. Dice: ninguno de ellos, refiriéndose a los hombres, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. No hay nada de valor entonces que el hombre pueda aportar para que su alma sea contada entre el grupo de los santos, entre el pueblo de Dios, y Dios tampoco viene a ser rey de un grupo de personas solo para potenciar su belleza, porque encontró algo bueno en ese pueblo. Dios es el hacedor de su pueblo, y eso quiere decir que Él es el responsable de que su pueblo goce de la riqueza de la salvación, aun cuando los miembros de este pueblo hayan sido en otro tiempo personas completamente insignificantes, muertas en pecado, incapaces de dar el rescate por su propia alma. Así también lo dice Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Mi hermano, tú y yo carecíamos de toda justicia, de todo mérito necesario para ser contados como parte del pueblo de Dios. Y no solo esto, sino que también éramos enemigos, los mismísimos enemigos de Dios. En nosotros no había gloria, no había dicha alguna, no había ningún valor por más mínimo que sea, porque lo único que descansaba sobre nosotros era la maldición de Dios, la ira de Dios. Pero el Padre en su gran amor envió a su Hijo para que Él compre esa justicia de la que nosotros carecíamos, esa adopción que nosotros no merecíamos, y también nos dio a su Espíritu para aplicar en nuestros corazones la obra de Cristo y que nosotros podamos ser salvos, de manera que podemos decir que nuestro Rey es el autor y el consumador de nuestra fe, como lo dice el autor a los Hebreos. Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos contados por gracia como miembros de su pueblo y que Él sea así nuestro Rey. En esto consiste primeramente nuestra gloria como pueblo de Dios. Jehová mismo es nuestro Rey, por gracia. Él es nuestro hacedor. Y eso es suficiente para decir que la gloria de la que nosotros gozamos como pueblo de Dios es inmensa. El hecho de que Dios mismo sea nuestro Rey, de que el justísimo hacedor de todas las cosas sea quien nos gobierne, es suficiente para decir que la gloria de la que nosotros gozamos es inmensa. Pero hay un segundo componente también que nos permite seguir contemplando esa grandeza y esa dicha de la que goza el pueblo de Dios, y es el contentamiento de su Rey. No solamente se trata de que Dios gobierna sobre nosotros, sino que Él tiene contentamiento en su pueblo. Lea el versículo 4 del Salmo 149. Dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y vuelva a leer el versículo 5: regocíjense los santos por su gloria. Este contentamiento del que habla el Salmo no trata de lo que Dios siente por su pueblo, porque Dios no tiene pasiones como nosotros los seres humanos las tenemos. No se trata de que Dios está todo el tiempo con una sonrisa en el cielo en razón a su pueblo. Eso no es el contentamiento del que habla este Salmo. Más bien debemos entender el contentamiento del Rey como ese favor especial que Él extiende hacia los que son su pueblo. El Salmo explica de hecho el sentido de este contentamiento allí mismo en el versículo 4. Dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y ahora viene la explicación: hermoseará a los humildes con la salvación. El contentamiento del Rey sobre su pueblo consiste entonces en ese favor que Él extiende hacia los suyos con la salvación. Ahora, aquí no se habla de la salvación en el sentido de transformar corazones. El Salmo dice que ese grupo que será hermoseado con la salvación es el grupo de los humildes. Leamos otra vez el versículo 4: hermoseará a los humildes con la salvación. Y antes de la regeneración, estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo en que no había humildad en nosotros ante Dios. Al contrario, había enemistad, había soberbia. Así que no se habla de la salvación en un sentido de regeneración del alma, porque esto se hace para con los humildes. La palabra hebrea que se traduce aquí
como hermosear, también se puede traducir como embellecer, relucir, glorificar. De manera que se trata de la consumación de aquella obra que ya ha iniciado en alguien. La salvación con la que va a ser hermoseada el humilde es en referencia al momento de la glorificación, al momento en que, como dijo el Señor en el Evangelio de Mateo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es a ese momento. La salvación hermoseada es el cumplimiento final de todas las promesas de Dios para con su pueblo. Es el momento en el que el pueblo va a estar reunido para escuchar también las palabras que están escritas en Apocalipsis, al final del libro, cuando dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la salvación hermoseada que recibirán los humildes. Mi hermano, en medio de tantas luchas que nosotros enfrentamos y que vamos a seguir enfrentando en esta tierra, si eres parte del pueblo de Dios, entonces recuerda que tu dicha consiste en que Dios es primero tu Rey, por gracia. Y luego recuerda que este Rey te glorificará para que goces de su presencia por la eternidad sin estorbo alguno. Pablo dijo a los filipenses en Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ser consciente de esta verdad fue lo que llevó a Pablo a caminar por este mundo de la manera en que debía caminar un cristiano, en que debe caminar todo cristiano. Él decía en la misma carta a los filipenses: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es la salvación hermoseada. Cristo mismo es nuestro Rey. Él hermoseará nuestra salvación. Y en eso consiste nuestra gloria como miembros del pueblo de Dios. Pero decíamos también que hay un tercer componente. No solamente que Dios es nuestro Rey, no solamente que Dios hermoseará a los humildes con la salvación, con la consumación de la salvación, sino que también Él ejecutará un juicio. El tercer componente de la gloria del pueblo de Dios es el juicio del Rey. Si en todos los humildes, si todos los miembros del pueblo de Dios van a ser hermoseados con la glorificación, y si la glorificación es la eliminación de todo obstáculo para poder gozar de Dios por la eternidad, entonces esto implica que va a haber un juicio de parte de Dios. El Salmo lo dice, 149, en el versículo 9: para ejecutar en ellos el juicio decretado, en referencia a los enemigos. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Y complementa diciendo: gloria será esto para todos sus santos. Todos nuestros enemigos van a recibir el juicio decretado, todos. Todo obstáculo va a desaparecer para que nosotros como pueblo de Dios gocemos de nuestra comunión con Cristo por la eternidad. Hoy en día nuestro propio pecado nos estorba, pero cuando la salvación sea hermoseada, cuando sea consumada, cuando lleguemos a la glorificación, entonces el pecado va a desaparecer con la aparición del Rey. Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hoy enfrentamos también aflicciones en este mundo, pero cuando nuestra salvación sea hermoseada con la aparición del Rey, ese obstáculo de la aflicción va a ser removido por completo. De nuevo, Apocalipsis 21, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas ya pasaron. La glorificación llegó, la salvación hermoseada llegó. Hoy tenemos a Satanás también como adversario. Él es quien anda en busca de la más mínima oportunidad para devorar, como lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y este también se encarga de acusarnos día y noche ante Dios. Pero cuando la salvación sea hermoseada, este enemigo va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad con la aparición del Rey. Apocalipsis también lo dice. Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El mundo también es nuestro enemigo. El mundo sin Dios también es un obstáculo. Ellos se complacen con atribular a la iglesia, pero van a recibir la tribulación eterna como paga de su propio pecado. Así lo dice Pablo también, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, en referencia a los miembros del pueblo de Dios, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestros pecados, las aflicciones, Satanás, el mundo sin Dios, todos esos obstáculos van a desaparecer cuando nuestro Rey vuelva por segunda vez a juzgar, y de eso se compone la gloria, la dicha del pueblo de Dios. ¿Qué otra cosa, mi hermano, podría hacernos el pueblo más dichoso? Si usted considera la dicha del pueblo de Dios, usted verá lo pequeño que se ve todo lo que pertenece a este mundo. Cuán pasajero es, cuán insignificante se vuelve todo lo que sea temporal cuando pesamos todo eso junto con la gloria de Dios de la que nosotros somos partícipes. En la aflicción y en las pérdidas de las cosas que son meramente terrenales, que son temporales, recuerda esta gloria de la que tú eres partícipe si haces parte del pueblo de Dios. Recuerda primero que Dios es tu Rey. Recuerda que tu Rey hermoseará tu salvación con la glorificación. Y recuerda que tu Rey también vendrá a juzgar para quitar todo obstáculo. En eso consiste tu gloria. En eso consiste la gloria de la que eres partícipe si eres miembro del pueblo de Dios. Considera estas glorias de las que eres partícipe, mi hermano, y verás cómo nada de lo pasajero va a estorbar tu adoración a Dios. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
¿Y sabe cuál era la leve tribulación de Pablo? Él mismo lo dice unos versículos antes, 2 Corintios 4, versículos del 8 al 11. Voy a leer solo unas porciones. Dice: estamos atribulados en todo, no en algunas cosas, en todo, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Estas son las cosas que Pablo les llamó leve tribulación. Y pensar que a veces nosotros nos sentimos atribulados solo con una mala mirada de otra persona. Y Pablo le llama a todo esto leve tribulación. Además, son tribulaciones que no solo eran leves, sino que producían en Pablo una más excelente y eterno peso de gloria. Y nosotros a veces, cuando nos sentimos atribulados o creemos que estamos atribulados, solemos decaer y distraernos en cuanto a nuestra vida de piedad. Pero ¿qué hizo Pablo para considerar sus tribulaciones como leves? ¿Qué fue lo que le hizo estar firme en medio del sufrimiento? Pues la respuesta está en que Pablo era diligente en saber una cosa. Así lo dice ahí mismo, 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. La razón por la que Pablo, o la razón por la que a veces nosotros no somos capaces de soportar dificultades y la razón por la que nos descuidamos en cuanto a nuestra vida de piedad es porque nosotros dejamos de recordar la gloria de la que nosotros participamos por gracia como miembros del pueblo de Dios. Así como lo hacía Pablo, ejercita tu mente, mi hermano, ejercita tu mente, mi hermana, en aquellas cosas de las que participas como miembro del pueblo de Dios. Recuerda qué es lo que compone tu gloria. Recuerda quién es tu rey. ¿Qué hará tu rey cuando vuelva por segunda vez? Y entonces podrás crecer en firmeza aún cuando vengan fuertes tribulaciones a tu vida. Y por esto es que el Salmo llama al pueblo de Dios a considerar las glorias de las que participa. Porque luego el Salmo va a ser un llamado a tener una vida de alabanza en todo momento. Y no se puede tener esa vida de alabanza si no estamos recordando cuáles son las glorias de las que participamos. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿En qué consiste el llamado a la alabanza? Si ya nos ejercitamos entonces en recordar cuál es la gloria de la que participamos como pueblo de Dios y ahora somos llamados por el Salmo a la alabanza, bueno, ¿en qué consiste ese llamado a la alabanza? Ese Salmo, el 149, nos dice que el llamado a la alabanza se compone de al menos tres cosas también. Se compone de un cántico nuevo, gozo y odio hacia lo profano. Cántico nuevo, gozo y odio hacia lo profano. Y vamos a ver brevemente cada uno de estos componentes de la alabanza que son expuestos en este salmo. Lo primero es entonces el cántico nuevo. Dice el Salmo en el versículo 1, cantad a Jehová con cántico nuevo. Y esto no quiere decir que nosotros debamos estar componiendo nuevas canciones todo el tiempo, sino que se refiere a que debemos adorar al Señor conforme a lo que Él nos ha revelado hoy acerca de su favor especial para con nosotros. Ese es el cántico nuevo, es la manera en que el Señor revela a su iglesia cómo Él la favorece.
Hay un pasaje que nos ayuda a entender esto de manera clara, es Isaías 42. Ahí se menciona esto también de cántico nuevo. Isaías dice en el versículo 9 y 10 del capítulo 42: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Note que se trata de un anuncio, un mensaje. Sigue diciendo: antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Y ahí dice: cantad a Jehová un nuevo cántico. Note entonces que el cántico nuevo tiene que ver con una adoración conforme a lo que Dios revela, conforme al anuncio de Dios. ¿Y qué es lo que Dios revela ahora más claramente? Bueno, el versículo 1 de ese capítulo 42 de Isaías dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y estas, si usted ha leído los evangelios, usted recordará que estas fueron las palabras que se escucharon cuando el Señor fue bautizado. Este es mi Hijo, en quien mi alma tiene contentamiento, dijo el Padre. Las cosas nuevas que se harían notorias entonces, o el tema del cántico nuevo, consiste en la persona del Hijo encarnado. Ahora, ¿encarnado para qué? Sigue diciendo el versículo 6 de Isaías 42: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Hijo encarnado, Él fue encarnado y fue también asistido de manera perfecta para que nosotros, su pueblo, podamos gozar de su favor. Y este es el cántico nuevo. Esta es la revelación más clara con la que nosotros debemos elevar adoración al Señor. En el Antiguo Testamento el pueblo adoraba conforme a una revelación que mostraba solamente la sombra de las cosas. Pero ahora en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios debería adorar al Señor con un entendimiento más completo del plan de Dios. Se adora conforme a la revelación de la imagen misma de las cosas, ya no conforme a la sombra pasada, sino conforme a la imagen misma que se revela en Cristo, el que se encarnó, sufrió y resucitó para llevarnos a nosotros, su iglesia, a la gloria. Considera entonces, mi hermano y mi hermana, la redención que Dios ha revelado más claramente en Cristo. Considera la redención con la que Dios te ha favorecido y adora a Dios conforme a eso. Cantar a Dios con cántico nuevo implica conocer más y más aquello que el Señor ha revelado más claramente en su Hijo. Esto quiere decir entonces que para poder cumplir adecuadamente con el llamado de alabar al Señor, va a ser necesario que nosotros crezcamos en el entendimiento de lo que Dios ha dejado por escrito. Si no estudiamos la Escritura, si no entendemos cómo el Señor se ha revelado más claramente en Cristo, no vamos a poder adorar al Señor adecuadamente como Él pide. Con un cántico nuevo, dice el Salmo. Ahora, también hay un llamado a la alabanza que consiste en tener gozo en Dios. No solamente alabar con cántico nuevo, sino también alabar con gozo al Señor. Dice el versículo 2 del Salmo 149. Alégrese Israel en su Hacedor. Alégrese. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Y también dice el versículo 5: regocíjense los santos por su gloria.
y canten aún sobre sus camas. Saber que gozamos del favor de Dios debe de verdad ser suficiente para que nuestros afectos también se dirijan en adoración hacia Dios. Aunque nosotros lo perdamos todo aquí, en este mundo, saber que gozamos del favor de Dios y que Él hermoseará nuestra salvación, eso debe ser suficiente para animar y para consolar nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra gloria no se compone de cosas terrenales. Nuestro fin no está aquí, sino que se trata acerca de Dios mismo y de su favor para con nosotros por la eternidad. Incluso aunque gocemos de algunas comodidades en este mundo, porque las comodidades no son malas, Dios también da comodidades a algunos. Pero aunque gocemos de estas comodidades en este mundo, nuestro mayor contentamiento debe estar en que Dios va a hermosear nuestra salvación y quitará de nosotros todos los obstáculos y todo enemigo para que gocemos de aquello que es la mayor ganancia, nuestra comunión con Él por la eternidad. La fuente de contentamiento de todo aquel que ha sido hecho miembro del pueblo de Dios no debe ser otra sino la participación de la gloria de Dios, de la gloria que Dios comunica a su pueblo. No debe ser otra. Así que insisto en un llamado. Considera, mi hermano, la gloria de la que tú participas. Considera los privilegios de los que gozas. Por pura gracia, no vas a poder hallar gozo en las cosas del Señor mientras caminas por este mundo si te olvidas de que su favor en realidad es la mayor dicha para ti. Dedícate a meditar una y otra vez en la grandeza de esos privilegios que por gracia gozas en Cristo, y así vas a poder consolar tu alma y agradar al Señor en todo tu caminar por este mundo. Sea que estés en buenos momentos o sea que estés en malos momentos, porque nuestra gloria no está aquí. Por último, el Salmo también nos muestra que el llamado a la alabanza consiste o se compone de un odio hacia lo profano. Odio hacia lo profano. Dice el versículo 6 y 9 del Salmo 149: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Hay entonces un llamado a exaltar a Dios con gargantas, dice, también con espadas de dos filos. Llama a ejecutar venganza entre las naciones, lo que claramente es una referencia a alabar a Dios con la guerra, ¿no? Ahora, Dios mandó de una manera particular a la nación de Israel para que ellos exterminaran a las naciones paganas y ejecutaran venganza sobre las naciones paganas en razón al pecado de estas naciones. Pero esto es algo que se da solo en el contexto de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. A nosotros como iglesia no nos corresponde tomar armas para ir a matar a enemigos o a los paganos. Eso solamente le correspondía a la nación de Israel en su momento. Y por otros pasajes de la Escritura, nosotros podemos entender que este llamado a tomar armas físicas para emprender una guerra física contra enemigos físicos no es el que nos corresponde a nosotros. Es cierto que hay una guerra, como también un llamado a combatir con armas, pero esta lucha que debe emprender la iglesia, que debe emprender cada miembro del pueblo de Dios, va más allá de lo físico.
La alabanza a Dios en la lucha contra lo profano o en el odio contra lo profano no consiste en agredir personas o en hacer caer naciones, sino en tomar toda la armadura de Dios, como lo dice Efesios, toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Efesios 6, del 13 en adelante, dice que nuestra lucha consiste en ceñir los lomos con la verdad, en vestirse con coraza de justicia, en calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz, en tomar el escudo de la fe, en tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y se trata además de una lucha no contra naciones, sino contra las acechanzas del diablo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Eso es lo que dice Efesios. Así que puesto que Dios ya es nuestro Rey y puesto que Él hermoseará nuestra salvación y hará desaparecer a todos nuestros enemigos el día en que Él hermosee nuestra salvación, entonces precisamente por esa razón nosotros debemos tomar armas, las espirituales, para alabar al Señor luchando contra todo lo que se revela contra Él. Todo. No se alaba al Señor solo con meros cánticos, no se alaba al Señor con meras sensaciones de gozo, sino que se alaba al Señor también con una lucha contra lo profano, contra aquello que desagrada al Señor. ¿Es tu vida cristiana una que se caracteriza por este tipo de lucha, mi hermano? ¿Alabas al Señor siendo agresivo contra tu propio pecado? ¿Vigilas diligentemente tu alma para no caer en los engaños de tu propio corazón ni en las acechanzas del diablo? ¿O solo vienes los domingos a la iglesia y crees que estás alabando al Señor porque cantas unos cuantos himnos, oras? Si eres parte del pueblo de Dios, entonces estás llamado, mi hermano, estás llamada, mi hermana, a alabar al Señor dando muerte a todas aquellas cosas que aún están en ti y que desagradan al Señor, con odio hacia lo profano. En conclusión, el Salmo 149 habla de la gloria del pueblo de Dios. Y el Salmo nos da respuesta a dos preguntas. ¿Qué compone la gloria del pueblo de Dios? ¿Y en qué consiste el llamado que recibe el pueblo de Dios, el glorioso pueblo de Dios? Y decíamos que la gloria del pueblo de Dios consiste en su rey, en el rey que le gobierna, que es Cristo mismo. Consiste también en el contentamiento de su rey, que quiere decir que Él hermoseará a los humildes con la salvación, los glorificará, terminará la obra que inició en su pueblo, y se compone también del juicio de su rey, porque el día en que el rey venga a juzgar, todo enemigo de la iglesia va a desaparecer. Esa es la gloria del pueblo de Dios, esa es tu gloria, esa es mi gloria si somos miembros de su pueblo. ¿Y en qué consiste ese llamado que recibe el glorioso pueblo de Dios? Decíamos que es un llamado a la alabanza, a alabar al Señor con cántico nuevo, que no es otra cosa sino alabar al Señor entendiendo qué es lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en la Escritura, alabar al Señor con gozo, con nuestros afectos, pero también luchando contra el pecado, luchando contra aquello que al Señor le desagrada. Considera entonces, mi hermano, la gloria de la que eres partícipe por la gracia de tu Hacedor, de tu Rey, y sé diligente en vivir una vida también de completa y de genuina obediencia a tu Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque no nos hicimos nosotros tu pueblo, porque nunca podíamos hacer eso, sino que tú mismo nos hiciste
tu pueblo, enviando a tu Hijo, comprando nuestra salvación, aplicándola a nosotros por medio del Espíritu. Y gracias porque nos recuerdas que nuestra gloria no está en este mundo, no está en lo temporal, sino que está en lo eterno. Te pedimos que nos ayudes a meditar en estas cosas para poder adorarte como tú pides ser adorado. Que no solamente nos dediquemos a conocer tu palabra o a sentir gozo cuando conocemos tu verdad, sino que también podamos luchar contra lo que te desagrada y así podamos nosotros alabarte y darte la gloria que te es debida. En el nombre de tu Hijo te oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a finalizar entonando un himno más.